porque como bien lo acabas de comentar, hay muchos casos y también llegan muy tarde al momento del diagnóstico. El cáncer de próstata o los padecimientos de próstata, ¿en el territorio de qué especialista están? ¿Es urólogo, es oncólogo? El cáncer de próstata es mucho más frecuente. El cáncer de testículo solo representa del 1 al 2% de todos los cánceres urológicos del mundo. Y ahora, ¿se puede confundir el cáncer de próstata con el cáncer de testículo o con otros cánceres que puedan estar en la región pélvica? Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada semana y como en cada ocasión, los saludo con mucho gusto. Hoy queremos hablar de un tema del que de repente escuchamos mucho y seguimos entendiendo muy poco. Porque los números no mienten y porque cuando hablamos del número de casos que se van presentando y que además cuando se presentan generalmente o cuando los pacientes van a pedir asesoría o atención médica especializada, generalmente vamos en etapas ya medio tarde y ya con escenarios muy complicados. Estamos hablando del cáncer de próstata, porque 7 de cada 10 hombres que solicitan atención médica es porque ya están en etapas avanzadas de la enfermedad. Y en nuestro país, en México, cada año se detectan más de 25,000 casos de cáncer de próstata y más de 7,500 personas pierden la vida por esta causa. Y por eso hoy tenemos aquí a un médico ya invitado, recurrente y consentido del Consultorio MOA, nuestro urólogo de cabecera, el doctor Dagoberto Molina. Muchas gracias. Gracias, Doc, Julio. Bienvenido. Gracias, Siempre hermano. un placer platicar contigo. Te lo agradezco mucho y para mí es un placer también volver a estar con ustedes. Y gracias porque sé que de repente hay que malabarear agenda, porque tienes una agenda médica complicada entre consultas y cirugías y que nos podamos dar este tiempo, que te puedas dar este tiempo para venir y platicar con nosotros y ayudarnos a entender mejor de esta enfermedad y de este padecimiento. Es un placer poder moverlo y acomodarnos porque siempre he reconocido la labor que ustedes han hecho para informar a la sociedad y a la gente de estas cosas, porque como bien lo acabas de comentar, hay muchos casos y también llegan muy tarde al momento del diagnóstico, y ese tiempo que se perdió del momento en el que se pudo haber tomado cuando apenas asomaba la nariz la enfermedad, resulta que es un tiempo ya no recuperable. Porque además, y decía al principio que escuchamos mucho, pero seguimos entendiendo muy poco, porque seguimos, no sé si por evasión o qué, pero sobre todo los hombres, los seguimos abordando muy desde el juego y desde la broma. No, o sea, que cumples 40, híjole, ya te toca revisión y todo el mundo imaginamos en los chistes que eso implica el tacto rectal, ¿no? Donde dices, no, porque eso ya tendría que condicionar mi orientación sexual y entonces si voy con el médico y me va a meter el dedo por ahí. O sea, de verdad es que solo lo abordamos desde el tema lúdico o de broma, pero lo entendemos muy poco. ¿A qué edad tendríamos que hacernos todos los hombres? Todos los hombres, Julio, necesitamos hacernos una revisión, no necesariamente el tacto. Esto ya ahorita lo vamos a comentar, aclarando. pero una revisión de cómo estamos en cuanto a la salud urinaria, principalmente próstata, a partir de los 40 años de edad. Si no tienes antecedentes de familiares que hayan tenido enfermedad de cáncer de próstata de sangre directa, me refiero a papás, abuelos, hermanos. Si tienes familiares cercanos que tuvieron cáncer de próstata, hay que empezar 5 años antes, a los 35 años con las revisiones. En cuanto al tacto rectal y en cuanto a... Espérame, antes de entrar a eso, ¿cuáles son esas revisiones? ¿Cómo son esas revisiones? Actualmente, un ultrasonido que se hace por el abdomen, el cual no es incómodo, no es molesto, no requieres de ninguna preparación. No tienes que ir ni siquiera en ayuno. De hecho, el único requisito para poder hacerlo es que vayas con la vejiga llena, porque el ultrasonido funciona como un radar y entonces necesitamos tener una ventana de agua para que funcione este ultrasonido. Se llama ventana acústica. Y así podemos medir 3 cosas. 1, la capacidad de la vejiga en su totalidad en mililitros.
También se puede ver el gramaje de la próstata y podemos ver las condiciones de la pared vesical, que ahorita vamos a entrar en eso. Y el otro es un antígeno prostático específico, que es un examen que se hace de laboratorio en la vena y que no es de sangre. Es de sangre. Es como cualquier examen de laboratorio, un piquete en la vena y ahí puede detectar el valor del antígeno, el cual debe de estar entre 0 y 4. Y entonces, ¿cuándo ya se necesita este tan temido tacto rectal? Esto que tanto broma y juego y miedo le genera a las personas y a los pacientes. En la actualidad realmente ya es muy raro. Era una práctica que se hizo por muchos años y es una práctica que se tenía que hacer porque no contábamos con ningún otro recurso para poder observar la próstata o para poder evaluarla. Sin embargo, el tacto, como su nombre lo dice, es algo subjetivo. Para mí, esta mesa puede ser dura, para ti puede ser blanda y para otra persona puede ser semirrígida o pétrea. ¿Quién tiene la razón? Pues nadie, porque es una apreciación subjetiva. Si yo tengo los dedos chicos, toco próstatas grandes. Si tengo los dedos grandes, toco próstatas chicas. En el caso de cáncer, el tumor está en la parte de arriba, no puedes darle la vuelta. Vaya, es una exploración realmente limitada y se limita y se ve muy comprometida porque es solamente una apreciación del dedo del explorador. Entonces, la medicina en la actualidad ya no se puede considerar como una ciencia de apreciación subjetiva, como decían antes, ¿no? Es que el doctor es muy atinado. O sea, confundían la buena puntería o la buena suerte con que tú supieras lo que estabas haciendo. Entonces, en la actualidad contamos con la suficiente biotecnología para poder hacer diagnósticos de altísima precisión. Si tú no tienes un diagnóstico de alta precisión, menos puedes dar un tratamiento de alta precisión. De acuerdo. Si no sabes qué tiene, pues menos que darle. Ahora, vamos un poco a primero de primaria o a clases básicas de anatomía. ¿Cuál es la función de la próstata? ¿Para qué nos sirve la próstata? Interesantísima pregunta porque muy poquita gente lo sabe. La próstata es una glándula y esa glándula, la única función que tiene es producir líquido, un líquido que se llama líquido prostático. Y ese líquido prostático sirve para que los espermatozoides puedan nadar en ese líquido y alcancen al óvulo y poder fecundar. Si no tuviéramos próstata, eyacularíamos coágulos seminales, eyacularíamos como si fueran pedazos de queso y entonces no tendrían un vehículo en el cual pudieran transportarse los espermatozoides para poder alcanzar al óvulo. Entonces no tendríamos reproducción. Entonces, su única función, la única, es generar este medio acuoso. Exacto. Para que los espermatozoides se puedan mover. Es decir, la próstata solo tendría una, entre comillas, utilidad en una etapa reproductiva de la vida de los hombres. Es correcto. La próstata lo único que hace es ayudar a la fertilidad. No tiene nada que ver ni con el apetito sexual, ni tiene que ver con las erecciones, ni tiene que ver con la actividad o nada. No tiene nada que ver. La próstata está localizada en el hueco pélvico y tiene estructuras muy importantes que están pegaditas a ella. Entonces, muchas veces se ha desviado la idea de que tiene que ver con la erección o que tiene que ver con otras cosas, porque en aquellos pacientes que sufren de alguna enfermedad grave de próstata, como cáncer, por ejemplo, si el cáncer se ha salido de la cápsula y toma los nervios, que son los responsables de la erección, pues no es la próstata la que genera la erección por lo cual el paciente queda con una disfunción eréctil, sino que el cáncer lo dejaron avanzar, que ya tomó los nervios y esos nervios ya están destruidos. Pero la próstata en sí no tiene nada que ver con erecciones ni con ninguna otra función sexual, excepto la reproducción. Y ahora, ¿la próstata solo se enferma de cáncer? No. ¿O se enferma de muchas otras cosas? No, hay muchas cosas que pueden enfermar la próstata. O sea, nosotros la podemos dividir en 4 o 5 enfermedades muy comunes. La primera y más común de todas es la hiperplasia. Hiperplasia se refiere al aumento en el número de las células de la próstata. Toda la gente se refiere como, es que me dijeron que tenía inflamada la próstata. O que me creció la próstata, ¿no? Es que ese es el término correcto, me creció. Sí crece. Claro, crece. La próstata va creciendo a medida que vamos ganando años, porque la próstata va aumentando el número de sus células.
como si fuera un muégano que se le van agregando granos y se va haciendo un muéganote, así crece la próstata. Eso es normal y eso va a pasar siempre con la edad. Invariablemente, porque la próstata se alimenta de hormonas, de las hormonas que producimos con los testículos. Y a diferencia de las mujeres que pueden terminar su producción hormonal entre los 40, 45, 50 años, nosotros producimos hormonas hasta muy avanzada edad, 80 años quizá. Y entonces la próstata nunca deja de recibir alimento. Por eso los hombres pueden tener hijos a los 70, 80 años, porque seguimos produciendo hormonas y seguimos produciendo espermas, y las hormonas alimentan a la próstata. Por eso la próstata es una enfermedad que se asocia con el paso del tiempo. Mientras más años vamos teniendo, la próstata tiene más oportunidad de comer y entonces de crecer. Ok. Entonces Ese es la es primera crecimiento. La más común de todas es la hiperplasia. Ya. Y se llama hiperplasia, no se llama inflamación, ni se llama hipertrofia, como casi todo mundo lo dice. La hipertrofia es el número de células que ya existen y que se hacen grandes. Sí, que se expanden. Los músculos, esos se hipertrofian. Y la próstata se hiperplasia. Crecen el número de células, se multiplican sus células. Ya. La otra muy común, representa un número de casos altísimo, como bien lo comentaste tú al principio de la plática, es el cáncer de próstata. En los Estados Unidos hay una estadística de más o menos 500,000 casos documentados por año. Estados Unidos tiene una población mucho más grande que México. Sin embargo, la proporción de diagnóstico es muy similar a la población mexicana, pero muchos de esos diagnósticos son muy tardíos porque desafortunadamente el cáncer de próstata casi nunca da síntomas. No te duele, no te arde, no sangras, no tienes problemas en general para nada y las personas pueden vivir sin saber que lo tienen porque nunca se hacen un estudio de revisión. Y cuando de repente se hacen el estudio de revisión, pues resulta que tienen un antígeno muy alto y es cuando se asustan y hay que empezar a estudiarlos. Pero generalmente la próstata no da ningún síntoma. A veces se acompaña de síntomas obstructivos por crecimiento, pero no te da ningún síntoma en sí, es la gran simuladora. Entonces, la otra enfermedad es cáncer de próstata. ¿Hay alguna otra razón por la que el antígeno prostático pueda salir disparado en número sin que sea cáncer? Sí, y eso corresponde a las otras dos enfermedades de la próstata que se conocen como prostatitis. La prostatitis sí es una inflamación de las células de la próstata. ¿Y por qué se puede inflamar? Generalmente por cuestiones infecciosas. Puede haber bacterias que se metan al tracto urinario, que alcancen a la glándula prostática y que la inflamen porque la infectan. Esa infección produce un proceso inflamatorio y eso puede elevar el antígeno prostático específico. La manipulación, por ejemplo, el colocar una sonda, el hacer un estudio, el hacer un tacto rectal, la vida sexual o las eyaculaciones, pueden modificar un poco el antígeno prostático, pero lo modifican en pocos puntos decimales. O sea, realmente no es algo muy significativo. Sin embargo, es recomendable que antes de hacer una prueba de antígeno no haya ninguna manipulación o vida sexual. De hecho, te piden, ¿no? Que sean 48 horas. 48 a 72 horas es lo que regularmente piden los laboratorios. Pero eso puede ser una de las causas, infecciones. La otra es que puede haber una prostatitis no asociada a bacterias. Eso quiere decir que hay un proceso inflamatorio o irritativo que genera un problema en la próstata, que eleva el antígeno, que es responsable de elevar ese antígeno prostático, pero que no corresponde a bacterias. Y ese es un gravísimo error que mucha gente, muchos médicos caen todavía en él, en el estar dando medicamentos constante, diciéndole a las personas que tienen el antígeno elevado porque tienen una infección y entonces les dan antibióticos durante meses. Y eso hace que pierdan un diagnóstico oportuno y pues pueden ya irse a otro grupo pronóstico. Eso empeora el pronóstico de las enfermedades prostáticas. Y ahora, tomando en cuenta esto que nos explicas, de que el cáncer de próstata, que es específicamente de lo que queremos hablar y entender hoy, pues no da tantos síntomas previos, no nos alerta como otras enfermedades o como otros padecimientos. De ahí vale o cobra relevancia estas revisiones periódicas a partir de los 40 años si no tienes antecedentes familiares, después de los 35 si tienes antecedentes familiares.
lo que ha descubierto, lo que ha aprendido la medicina, hay algunas causantes del cáncer de próstata. Es decir, personas que tengan tales o cuales hábitos alimenticios, tales o cuales condiciones o comorbilidades, tales antecedentes familiares en regiones, no sé, gente que tiene más contacto con tales condiciones del medio ambiente. ¿Hay cosas identificadas que puedan favorecer que un paciente desarrolle cáncer de próstata? Se han escrito muchísimos artículos a lo largo de muchos años en donde se han tratado de encontrar justamente si hay algún factor en la dieta o en las actividades o en cualquier cosa de la vida diaria que pudiera condicionar o proteger o evitar el cáncer de próstata, y ninguna ha llegado a una conclusión tajante. El cáncer de próstata tiene 2 causas bien identificadas hasta la fecha, que son cuestiones genéticas y cuestiones raciales. Es mucho más frecuente el cáncer de próstata en la raza negra que en la raza caucásica. Mira. Sin embargo, en México, en América Latina, tenemos una mezcla de sangres, un mestizaje amplísimo, y entonces prácticamente los latinos tenemos la misma probabilidad de las personas de raza negra para tener cáncer de próstata por esta mezcla de sangres. Pero el cáncer de próstata, contestando específicamente a la pregunta, solo tiene 2 causas: racial y genético. Si hay alguien en la familia que tuvo cáncer de próstata, tu papá, tu abuelo, en sangre directa hasta la 3ª línea, tienes más posibilidades de tenerlo, pero no es una condición sine qua non. No es que lo vas a tener. Exacto. Si tu papá tuvo cáncer de próstata, no es una condición sine qua non que tú lo vas a presentar, pero hay más probabilidades de que lo tengas porque hay carga genética directa. Entonces, por eso decimos que si hay algún familiar directo que haya tenido cáncer de próstata, tu revisión debe de comenzar 5 años antes que el promedio de las personas que no lo tienen. Algún tipo de actividad física, y seguramente has escuchado mucho estos mitos que de repente podemos tener la población general que no tenemos conocimiento médico. Montar a caballo, andar en bicicleta, Sí. hacer algún tipo de ejercicio, la gente que anda en moto, por ejemplo, ¿no? O sea, como todos estos ejercicios, movimientos o actividades que implican una fricción, una opresión constante en la zona perineal, ¿puede desarrollar? No, ningún trauma te desarrolla cáncer de próstata. En los ciclistas o en los jinetes es frecuente que haya lesiones de la uretra. La uretra es el tubo que lleva la orina de la vejiga a la punta del pene. Y esas lesiones son no por el ciclismo en sí, sino por el asiento que se utiliza. Los asientos en el ciclismo antes eran asientos muy duros, muy pequeños, y entonces al montar sobre la bicicleta todo tu peso se descansaba en el vértice del periné. Y justo ahí está la próstata. Entonces, la próstata y la uretra. El trauma directo de estar aplastando la uretra, y eso le corta la circulación. Muchas personas que hacen ciclismo lo han sentido, que de repente se te duerme el periné y tienes que hacer un poco de standing en la bicicleta, te levantas para que circule es horrible que se duerma. La es horrible porque sientes como de... Exacto, es bien incómodo, Sí. pero eso es un trauma que sufre la uretra por estar aplastada. Es como si te sentaras sobre la pierna, pues se te va a dormir. Y eso genera estenosis de la uretra. Eso es una enfermedad no asociada a la próstata. Es una estenosis, es un estrechamiento de la luz de la uretra secundaria a un trauma, en este caso ciclismo. La próstata se puede ver afectada en los ciclistas por el mismo golpeteo o por la misma presión de la que estamos hablando, y en ocasiones puede elevar un poquito el antígeno prostático, pero ahí es en donde tenemos que hacer el diagnóstico de precisión para saber si es un proceso que se asocie al ciclismo o a la actividad, a los jinetes, a los motociclistas, o es una situación diferente a esto. Y se confunde, y eso es lo que confunde a la gente. En la medicina hay parámetros y hay lineamientos que son los guidelines que utilizamos todos o que deberíamos de utilizar todos, porque 8x3 son 24 aquí y en Madagascar y en París. Entonces, no es lo que a mí me late que yo creo que tú necesites. Es lo que se tiene que hacer de acuerdo a la medicina probada, comprobada y reproducible. Entonces, esos lineamientos los tenemos perfectamente escritos, están en todos lados, en la escuela europea, en la escuela americana, y si lo sigues, lo más probable es que hagas un diagnóstico muy correcto y que no te desvíes
pensando que es un paciente que tiene una prostatitis por trauma y que la verdad tenga un cáncer y tú lo dejes pasar. Eso es peligroso porque no se abordan los pacientes de una manera muy exacta o muy precisa en cuanto a esto. Les dan medicamentos, les dan desinflamatorios, les dan algunos otros tipos de fármacos con la esperanza de que el antígeno baje. Y es válido si es la primera vez que tienes una elevación discreta, porque tienes que descartar la probabilidad de una prostatitis o de otra enfermedad que sea responsable de elevar el antígeno. Pero si a la primera oportunidad, que son 14 a 30 días no más, el antígeno prostático se mantiene o no se modifica, no le des más medicinas. Abórdalo como para buscar un cáncer de próstata. Eso también me parece súper importante, doctor, porque de repente, y sabemos pues que el sistema de salud en México no está en las condiciones más óptimas. Y de repente encontrar la cita adecuada con el especialista adecuado nos puede llevar un chorro de tiempo. Sí. Y estoy pensando sobre todo en la gente que se atiende en sistemas de salud pública. El cáncer de próstata o los padecimientos de próstata, ¿en el territorio de qué especialista están? ¿Es urólogo? ¿Es oncólogo? El cáncer de próstata es territorio del urólogo y si además de urólogo se hace una subespecialidad que es urooncología. ¿Cuál es tu caso, por ejemplo? Exacto, es el que sabe más de eso, es el especialista idóneo para verlo. Pero este tipo de cosas que estamos platicando, Jules, la verdad es que cualquier urólogo debería de saberlo. Si es un urólogo oncólogo, mucho mejor. Y es el ideal para ver esto es justamente el uronco, porque hay criterios que sí se modifican. Hay muchas cosas que se investigan día con día y la información que se publica todos los días es prácticamente inalcanzable para leerla, aunque te dedicaras a leer 24 horas al día, pero tienes que estar muy actualizado en las cosas relevantes para poderle ofrecer a los pacientes, uno, eficacia, certeza en el diagnóstico y rapidez. Con el cáncer vamos en una carrera contra el tiempo. Cada día que pasa es un día que avanza. Si tú le das una cita a un paciente que llega con un antígeno de 5 y se la das hoy que estamos en mayo para noviembre, pues lo más probable es que llegue en 10 y ahí ya se salió de la etapa de estadificación del grupo de mejor pronóstico y pasa al de pronóstico intermedio, solo por el tiempo. ¿A qué me refiero con los grupos de pronóstico? Hay 3 grupos en el cáncer de próstata: el de bajo riesgo, el de riesgo intermedio y el de alto riesgo. El de bajo riesgo quiere decir que casi todos se curan. El de riesgo intermedio, más o menos mitad y mitad, y en el de alto riesgo, pocos se curan. En palabras muy sencillas, para no entrar en estadísticas. ¿Y tiene que ver con edad? Tiene que ver con 3 factores. A ver. 1, el valor del antígeno prostático específico. Entre más alto, más complicado. Al momento del diagnóstico. Porque además me decías hace rato, antes de empezar a grabar, que el rango es de 0 a 4. El normal es de 0 a 4. ¿Te han llegado pacientes arriba de 1000? Han llegado pacientes con 3200 de antígeno. Esos ya son muy complejos. Son pronósticos muy graves, son enfermedades ya metastásicas, se diseminó por todo el cuerpo, tienen un pronóstico ya muy malo. Es raro, porque la verdad es que no son tan frecuentes los que llegan con valores tan altos, pero sí es muy frecuente ver pacientes que llegan con 10, con 20, con 100 de antígeno. Es muy frecuente porque no te da síntomas. Entonces, el primer punto a favor de un paciente es que al momento del diagnóstico tenga menos de 10 de antígeno. Si tienes menos de 10 de antígeno, estás en pronóstico. Estadísticamente, la enfermedad todavía está localizada. No se ha salido de la glándula de la próstata que lo originó. El segundo factor pronóstico es cuando haces la biopsia, cuando tienes un paciente con menos de 10 de antígeno y le haces una biopsia, que es lo único que hace diagnóstico de cáncer de próstata. Los estudios de imagen no hacen diagnóstico de cáncer de próstata, lo hace la biopsia. Tú tomas una biopsia, lo ve el patólogo y el patólogo te va a dar un número que se llama escala de Gleason y esa escala oscila del 2 al 10. Mientras más se acerque al 10, es un cáncer mucho más agresivo. Mientras más se acerque al 2, no deja de ser cáncer, pero es un cáncer menos violento. Y el tercero es qué porcentaje de la próstata está tomada por ese cáncer. Las biopsias de próstata no es como en la biopsia de mama, que tú
tocas la bola, sientes la bola y ahí justamente haces la biopsia. El cáncer de próstata generalmente no hace bola, generalmente no hace masa. Imagínate que la próstata es el puño y resulta que tienes un foco de cáncer aquí. Y yo tomo la biopsia acá. Exacto. No puedes equivocarte ahí. Te va a decir el resultado, no hay cáncer. Sí hay cáncer, pero no lo encontraste. ¿Y qué pasa? Entonces tienes tú que hacer un mapeo completo de la próstata. Haces una reconstrucción de la próstata en equipos de imagen especializados y haz de cuenta que es una cartografía. La divides en cuadritos y de cada cuadrito vas a tomar un pedacito de tejido para que no quede un solo recoveco de esa glándula prostática sin analizar. ¡Wow! O sea, es muy complejo Pues que a veces puedes tocar un nódulo, a veces puedes ver un nódulo hipoecoico, que es una imagen un poquito menos, mucho menos densa en las imágenes, pero a veces no. Y entonces el tacto rectal, por eso justamente se ha ido dejando de lado, porque no es una exploración exacta, es una apreciación subjetiva. Si tú estás viendo que el antígeno está alto y que le diste tratamiento y no bajó o no tiene otro síntoma asociado de infección o de irritación, hazle biopsias. Eso le va a salvar la vida al paciente. Pero hay que hacerlas justamente con el mapeo completo. Se toman entre 16 y 20 biopsias. Es lo que se llama biopsia de próstata. O sea, tú tomas 20 pedacitos. Y pensemos que la próstata es del tamaño de ¿qué? ¿De una nuez? Normalmente pesa entre 15 y 20 gramos. Ese es su peso normal. Sin embargo, hay próstatas que llegan y pesan más. 300 gramos, ¿no? Pero generalmente la próstata ya crecida es 50, 60 gramos. Entonces, pero pese lo que pese, el tamaño que tenga. Sí, tienes que hacer esa cantidad de muestras, porque el antígeno no va en relación al tamaño de la próstata. Puede haber próstatas súper pequeñas con antígenos muy altos. Y puede haber próstatas grandísimas con antígenos de 0 o de 0.5. Entonces tienes que buscar por toda la glándula, todos los recovecos se tienen que averiguar. Platícanos de los tratamientos, ¿cómo son? Ya que tienes confirmado un caso de cáncer de próstata y pensemos en los casos más leves o de mejor pronóstico hasta los más complejos, ¿cómo es el tratamiento? ¿Hay quimioterapias, hay radioterapias? ¿Es extirpar la próstata? ¿Qué es? Depende de la estadificación, que es lo que yo te comentaba hace un momentito. Tú vas a colocar al paciente, imaginemos una escalera en donde cada escalón va a representar un estadiaje. Mientras más arriba llegues, pues más te acercas al cielo, ¿no? Entonces hay que agarrarlos en los primeros escalones. Ya que lo estadificaste y que viste en qué escalón está, el primer tratamiento, si la enfermedad está localizada, es quirúrgico. Es lo recomendable en el mundo. Quita el tumor, quita la próstata. La gente le tiene mucho miedo o tiene muchas ideas que actualmente son ideas ya no muy precisas por las consecuencias que pudiera tener una cirugía de próstata. Y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué pasa con la vida de los pacientes sin próstata, pero... Exacto. Que la respuesta es nada. Viven sin próstata perfectamente bien. Lo único que no podrían es tener hijos, pero en general el tratamiento es, si está localizado, quítalo. Prácticamente el 95-96% de los pacientes, cuando tú tienes una enfermedad bien localizada y tienes un Gleason de 6 o menos, esos pacientes se van a curar prácticamente en su totalidad con la sola cirugía sin necesidad de ningún tratamiento coadyuvante. Cuando la enfermedad ya no está localizada y la enfermedad ya se ha diseminado, ya sea a órganos locales o a distancia, ya no es un paciente que pudiera ser candidato de primera instancia a cirugía, sino que tendrías que ver qué tipo de cáncer es y qué tratamiento es el mejor para ellos. En la gran mayoría, cuando es un cáncer ya extendido, metastásico, hay bloqueo hormonal. Bloqueo hormonal porque, como comentamos en un principio, la próstata come de las hormonas que producimos con los testículos y entonces el bloqueo hormonal lo que hace es quitarle la comida al cáncer. No quita el cáncer, pero detiene su progresión.
Y en la actualidad hay protocolos de terapia intermitente. Y esto quiere decir que hay protocolos de un tiempo de terapia y un tiempo de descanso. Un tiempo de terapia y un tiempo de descanso. Con el objeto de que las células no hagan hormonorefractariedad. ¿A qué se refiere esto? A que no conozcan el medicamento con la que los estás atacando y no aprendan a resistirlo. Porque las células cancerosas son malísimas y entonces son listas y aprenden a detectar con qué se adaptan. Sí, y se defienden. Wow. Entonces, imagínate, como yo se los explico a mis alumnos, se ponen una máscara y entonces el medicamento dice, no, pues este no es, pero ahí está. Y entonces eso se conoce como hormonorefractariedad u hormonoresistencia. Aprenden a defenderse del medicamento y ya no sirve la terapia hormonal porque le dieron una terapia prolongada, sin intermitencia, y las células lo reconocieron. Entonces hay que pasar a otras instancias. Hay un arsenal de cosas que podemos utilizar para el cáncer de próstata, ya sea un cáncer muy localizado o un cáncer localmente extendido o un cáncer ya metastásico a otros órganos, pero depende de la estadificación. Y ahora, ¿se puede confundir el cáncer de próstata con el cáncer de testículo o con otros cánceres que puedan estar en la región pélvica? No. El cáncer de próstata es un cáncer perfectamente detectable y no es sujeto de confusión con otro tipo de cáncer. El cáncer de próstata puede avanzar. Por ejemplo, el sitio más frecuente al que avanza es a la vejiga. O sea, se puede meter a la vejiga porque está pegado. La próstata está pegada a la vejiga. Por eso no pueden orinar algunas personas porque la próstata les crece con o sin cáncer porque está pegada a la vejiga. Entonces te tapa. Es un drenaje obstruido. Puede avanzar localmente y puede invadir la vejiga y otros órganos locales como el recto o los ganglios que están en el hueco pélvico, pero no es sujeto de confusión. Es un cáncer primario de la próstata con actividad local extendida. Pero el cáncer de próstata es absolutamente reconocible y el de testículo tiene otros marcadores, otros síntomas. En tu récord, en la experiencia clínica que tienes, ¿qué es más común? ¿Qué es más frecuente? ¿Los cánceres de testículo, los cánceres de próstata? El cáncer de próstata es mucho más frecuente. El cáncer de testículo solo representa del 1 al 2% de todos los cánceres urológicos del mundo. Es un cáncer que se presenta con relativa frecuencia, pero no es un cáncer tan frecuente como el de la próstata. Aparte, el cáncer de testículo tiene también sus bemoles porque tampoco duele. El cáncer de testículo, para conocimiento general, que es muy importante, nosotros podemos, como las señoras, revisarse la mama y sentir una bola o una deformidad. Nosotros tenemos los testículos externos y podemos tocarlos. En tu experiencia, los pacientes, ¿qué tanto nos exploramos? Nada. Prácticamente nada, es muy raro. Actualmente ya hay mucho más, pero hasta hace 5 o 6 años nada. Y justamente porque el cáncer de testículo, así como el de próstata, no duele, Julio. Entonces, el cáncer de testículo, lo único que cambia es crece el testículo y se pone duro como piedra, pero no duele. Y entonces no te duele, pues no lo atiendes. Cuando empieza a crecer más, generalmente los papás o la pareja se da cuenta y dice, oye, esto no es normal, aquí está pasando algo. Y es cuando van al médico, pero ya dejaron pasar mucho tiempo porque el cáncer testicular no es un cáncer doloroso. Y ese va a ser otro capítulo de otro episodio con el doctor Dagoberto Molina, pero regresándonos a la próstata. ¿Cuánto tiempo pasa entre que alguien en el antígeno prostático pueda salirse de este rango de 0 a 4 en los indicadores y llegar a 10, a 20, a 50, a 100? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Esa es la pregunta de los 64. No es predecible. O sea, ¿yo puedo ir hoy a hacerme el antígeno prostático y estar en rango y el próximo año estar en 100? Sí. Hay pacientes, un gran amigo mío, llegó a hacerse su revisión, un hombre sano, 65 años, 66 años, un hombre sano. Llegó y tenía 0.6 de antígeno, ni a 1 llegaba. Y a los 8 o 9 meses que se hizo otro antígeno por un chequeo de la empresa, me habló por teléfono y me dijo, oye, tengo 56 de antígeno. Entonces, ahí supusimos que se trataba de un error de laboratorio. Le dije, repítelo en otro laboratorio. 56.
Biopsias, cáncer. Uf. Se curó, pero sí puede cambiar violentamente. Depende de cada paciente. Es que quiero repasar aprendizajes para ir cerrando con la audiencia que nos está acompañando, y sé que este consultorio MOA lo ven muchas mujeres, y también hemos sabido que los hombres somos los peores pacientes. Sí, porque somos muy mucho malos. más chillones, tenemos menos tolerancia al dolor, a No los nos gusta ir al tratamientos, doctor. no nos gusta ir al doctor, no nos gusta que nos vean nuestras cosas. O sea, somos los peores pacientes. Pero las mujeres se han convertido en unas grandes compañeras de los hombres para cuidar su salud. Y no debería ser, pero se han convertido en mucho de eso, han tomado mucho esta función. Entonces, otra vez, después de los 35, si ustedes tienen antecedentes familiares directos, papás, abuelos, con presencia o de que saben que experimentaron, pasaron por cáncer de próstata, después de los 35 se tienen que revisar. Un antígeno. Antígeno prostático. Si no, después de los 40. Entre más avanza la edad, ¿tendría que repetirse este estudio con mayor frecuencia? No, porque eso depende, como dijimos, de genética y herencia. Si tú tienes antígenos y lo vas haciendo cada año después de los 40 y el antígeno mantiene un valor prácticamente igual, puede tener ciertas oscilaciones, pero pequeñas. No puedes ver tú que aumenta 30% más de golpe. Pero si aumenta de 3.5 a 3.6 y luego baja a 2.9 y luego vuelve a subir a 3.5, es más o menos el rango, y eso se llama velocidad del antígeno prostático específico. Cuando el antígeno sube entre 4 y 10, ahí se llama fracción libre, es la zona gris, y pedimos una fracción libre para ver qué pacientes son los que tienen que ir a biopsia y quiénes no. Pero ese es un número que también pedimos en el laboratorio, solo en pacientes que tienen entre 4 y 10 de antígeno, porque ahí el 35% pueden tener cáncer de próstata, pero hay 65% que no, que se puede elevar por las cosas que ya comentamos. Entonces tienes tú que saber con qué criterio científico vas a llevar a un paciente a hacer una biopsia o no. Entonces el antígeno no se debería de elevar conforme a la edad que vamos teniendo si no hay una enfermedad. Si se eleva, hay que ver por qué se eleva. Ahora, pon tú que todos los antígenos salen en rango. ¿Hay alguna otra razón por la que deberíamos hacer una biopsia aun cuando la medida del antígeno esté en rango? Realmente no está indicado. Sin embargo, y como Marta dice, eso es tétrico, ¿no? Hay algunos cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático específico. Uno de ellos es el carcinoma neuroendocrino, por ejemplo. Ese cáncer, el carcinoma neuroendocrino, es un tipo de células que no tienen marcadores que llaman andromedinas para subir el antígeno prostático y no lo marca. Entonces llega el paciente con uno, dices, pues este señor tiene hiperplasia prostática porque no hay indicación de hacer biopsia. Entonces, ¿qué se hacía antes? El láser, vamos a evaporar la próstata. Y le evaporabas. Y entonces el paciente se iba muy contento a su casa, orinando muy bien, porque ya no estaba tapado, pero no tenías tejido para mandar al patólogo y que lo pudiera leer. Y si resultaba ser un neuroendocrino, el paciente en menos de 56 semanas se muere. Y no tienes diagnóstico porque no hay tejido. ¿Cuál es la moraleja? Si hay indicación para la biopsia, hay que hacer la biopsia y eso se manda al patólogo sí o sí. Si no hay indicación o no hay sospecha de cáncer de próstata y es un paciente con obstrucción urinaria no sospechosa de cáncer o una hiperplasia prostática benigna, obstructiva, tú tienes, independientemente de la técnica que utilice el urólogo, hay que mandar una muestra representativa a patología para que tengamos certeza. Yo estoy loco y entonces yo soy urólogo oncólogo y yo siempre pienso que pudiera encontrar algo más. Claro. Pero se debería de hacer como una práctica rutinaria, tener siempre el apoyo de patología para decirte efectivamente era una hiperplasia. Sí, nada más para confirmar y que todo el mundo esté tranquilo. Y duermes tranquilo, porque eso hay cánceres, son muy raros, hay 202 casos reportados hasta la fecha de hoy de neuroendocrino, pero a mí me tocaron 4. Wow. Y gracias a que mandamos ese tejido los puedes tú diagnosticar y se pueden tratar, pero no marque el antígeno. Eso es muy raro, pero hay que pensarlo. Independientemente de que sea muy raro, no es imposible de que suceda. Entonces, esas cosas son las que tienen que vivir en la cabeza del cirujano, porque tenemos siempre que pensar en escarbar hasta lo más profundo para estar
lo más humanamente posible seguros de que no le dejas al paciente una bomba de tiempo. ¿El urólogo es el médico de los hombres? Hombres y mujeres. Esa es una buena pregunta que hacen mucho, ¿no? El ginecólogo es de las mujeres y el urólogo es... No. El urólogo es el especialista en la vía urinaria. De todos los que orinamos. Todos los que orinamos, y orinan hombres y mujeres. Las mujeres tienen muchos problemas de litiasis, de infecciones, de riñón, de tumores, de cáncer. Somos idénticos, anatómicamente somos idénticos, a excepción de que debajo de la vejiga nosotros tenemos próstata y genitales masculinos. Y las señoras tienen la vejiga y de ahí la uretra. Pero la vía urinaria es idéntica. O sea, nosotros, de hecho, el promedio, el porcentaje, casi es 50-50 de lo que vemos en la consulta. Wow. Sí. Las mujeres tienen muchísimos problemas urinarios, incontinencia, prolapsos vesicales, fístulas, miles de cosas. Y eso lo ve el urólogo. Bueno, ya saben que somos compartidos y ya saben que aquí en estos espacios lo que hacemos es justo compartir quiénes son nuestros médicos, en quienes confiamos, con quienes vamos a consulta. Entonces, si están buscando un urólogo y si están buscando un urólogo-oncólogo, el doctor Dagoberto Molina da consulta en el Centro Médico ABC. De observatorio. ¿Dónde sacan cita? ¿Dónde te encuentran? Con mucho gusto. Estoy en la torre, en el Centro Médico ABC de Observatorio, en la Torre Sur, Consultorio 1. Y les dejo los teléfonos con mucho gusto, Julio. Es 55 26 14 48 99 y 55 55 15 73 30. Y de verdad, después de los 40 años, una vez al año, los hombres tenemos que estarnos haciendo estudios y tenemos que ir a consulta. Es mejor que te digan, mire, es un grano, póngase vitacilina y no tiene nada, a que te digan, era un melanoma y lo dejó pasar. Siempre es mejor dormir tranquilos, no suponer nada. La suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones. No supongan nada, corrobórenlo. Hay cómo hacerlo. Ya no estamos en el medioevo. Ya se acabaron las adivinanzas y las supersticiones. Hay ciencia. Y yo sé que nos da mucho miedo. Yo sé que de repente somos muy resistentes. Se los digo en experiencia propia. Dagoberto es un gran médico. Es el médico más cálido, amable, respetuoso. De verdad se van a sentir muy cómodas y muy cómodos si van con él. Doc, muchas gracias. Siempre un placer platicar contigo. Es un placer estar con ustedes. Nos queda pendiente hablar de cáncer de testículo y hablar de muchas infecciones urinarias y de muchas cosas que están en el radar. Vejiga, sangrados, hay muchas cosas que están ahí que encantado lo conversamos. Repetimos pronto. Claro que sí. Gracias, Julio. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA.